Hoy vivimos tiempos donde la palabra de Dios corre el riesgo de ser tratada como una mercancía. Se vende, se adapta, se maquilla, inclusive para agradar. Pero la Biblia nunca fue un producto de consumo. Es revelación eterna. Y en este episodio vamos a confrontar una verdad incómoda. Hemos convertido la palabra en negocio cuando debería ser un tesoro que nos quebranta, que nos transforma y nos gobierna. Bienvenido a Fuego Cruzado. Bien, estamos hablando un tema profundo sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Es un tesoro, es algo, un producto para consumir, de ventas, cuántas cosas se pueden decir sobre la palabra de Dios. Pero vamos a tratar este tema tan interesante con Silvana Morales. Bienvenida, Silvana, igual. Hola, Román, ¿cómo estás? Gracias. Bien, estamos bien. Hablando de este tema tan interesante como es. Confrontativo. Sí, porque en realidad muchas veces se puede decir que la palabra de Dios se adapta, se acomoda, pero es un tesoro que realmente muchas veces no le entregamos el valor que se necesita y más bien lo vemos como una mercancía. Exactamente, la palabra es un tesoro de Dios. Yo creo que la palabra es la esencia de Dios, ¿cierto? Rendida al hombre para conocerlo, para buscarlo, pero debemos entender que la palabra no es un producto, o sea, la palabra no se vende para nada, no se negocia y no se adapta al mercado, sino que la palabra debe ser vida, debe ser un tesoro para el cristiano, pero no un tesoro que tampoco la tenemos ahí tirada en el velador, Claro, ¿cierto? Sin ninguna pero importancia. indudablemente alguien se estará preguntando, pero ustedes entonces no están de acuerdo que la palabra de Dios se venda, que haya librería, por ejemplo. No estamos hablando de que no haya eso, ¿verdad? De hecho, para adquirir una Biblia uno tiene que comprarla. Claro. Tiene que ir a una librería cristiana, las iglesias también están teniendo un segmento donde uno puede comprar libros, Biblia. No estamos hablando de eso, de que no haya venta, pero sí que se adapte al vocabulario simplemente O se adapta a a no la vida del enfrentar cristiano, las realidades. que se adapta a la vida del cristiano cómodo. Claro. Podríamos decir que todo lo quiere sin ninguna confrontación, Exacto. sin ninguna exigencia, ¿cierto? Sin que Dios te pida algo a cambio. La palabra de Dios es un tesoro de nuestras vidas, pero para una capacitación, para aprender, para ser corregido, para ser guiado. Pero de hecho, mira, el Salmo 119:72 dice, mejor me es la ley de tu boca Claro. que millares de oro y plata. O sea, la palabra de Dios es un tesoro incalculable. Es un tesoro, pero realmente que te da la respuesta a todas las áreas de tu vida. Claro. Cuando tú quieres estar romántico y quieres buscar algún poemita amoroso para tu pareja, para tu esposa, Cantar de los Cantares. Claro. Si quieres ser un adorador, busca un salmo, ¿verdad? Los libros de David, no sé. Hay tantas cosas que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Es un tesoro incalculable, o sea, mejor en la palabra de Dios. Y ahora tenemos la oportunidad de tenerlo en un celular, ponte tú, Claro. en mi computador. Tenemos la oportunidad de llevarla a todos lados. Inclusive es más, Silvana, para personas que no pueden leer, está también la Biblia audible. Sí ¿Te es. das cuenta? Entonces, de tener oportunidades, las vamos a tener. Pero demos el valor que necesita la palabra de Dios, ¿verdad? No la tengamos ahí en un libro, en nuestra propia biblioteca. ¿Sabe? Una persona una vez dijo, pucha, perdí los lentes. Pasaron mucho tiempo, pasó meses y finalmente tuvo que comprar unos lentes porque ya lo había extraviado. De pronto se acordó de la palabra de la Biblia y fue y buscó la Biblia. ¿Y dónde estaban los lentes? Claro. En la Biblia. En la Biblia. O sea, De si hace ella hubiese mucho tenido una rato, relación, digamos, Continua. continua con la palabra de Dios, se hubiese dado cuenta hace muchos meses atrás
que los lentes estaban en medio de la Biblia, Claro. ¿verdad? Porque a veces lo usamos como separador, hasta aquí O leemos leí. y nos paramos a hacer otra cosa y lo guardamos ahí. Imagínate, ella guardó los lentes, pasaron meses, tuvo que comprar unos nuevos lentes ópticos Y no los volvió a y encontrar. no los volvió a encontrar hasta Qué que lástima. nuevamente volvió a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, continuamente tenemos que ir a la palabra. ¿Por qué razón? Porque ella nos va a guiar. Tú leíste un versículo hace un tiempo y que lo trajiste también en el día de hoy, que la palabra de Dios es una lumbrera. Lumbrera a mis pies. O sea, es como una linterna, ¿ya? Que va ahí en medio de la oscuridad. Claro. Ya estamos ahí oscuros cuando se corta la luz en tu barrio, cuando se corta la luz donde vas de vacaciones, ponte tú. ¿Qué es lo que hace uno? Lleva su linterna y ve el camino, por dónde tengo que caminar para no tropezar, para no caerme, para no cometer el error de caer a una zanja, ponte tú. O sea, nos ayuda, Así es. nos ilumina el camino. Eso es la palabra de Y Dios. yo creo que la palabra nunca ha dejado de ser un tesoro. Claro. Yo creo que ahí tenemos que dar como el clic. La palabra siempre es un tesoro. El problema es que el corazón del hombre cambia, la mirada del hombre cambia, lo que el hombre necesita de Dios cambia. Cuando se pierde el temor de Dios. Ya la palabra ahí ya no tiene la misma importancia, ¿cierto? Dejó de ser un tesoro cuando Dios nos exige algo, cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos cambia. Sin temor, la palabra deja de ser reverencia. O sea, cuando Dios nos dice, no debemos perder el temor a Jehová, no es esto de miedo, de que algo nos va a hacer Dios. No, en la reverencia es que no comienza a ser una palabra manipulada. En Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuándo se perdió el temor de Dios? ¿Cuándo se perdió eso de saber que la palabra es viva, eficaz para nuestras vidas? Es un tesoro para nosotros, es un tesoro para tu vida espiritual, ¿cierto? Si no es el problema es que la palabra haya cambiado, la palabra siempre será un tesoro. El problema es que el corazón del hombre ha cambiado, ¿cierto? Y Sí. ha perdido el temor a lo que Dios quiere a Mira, través de la palabra decirnos. Mira, voy a ocupar también otro proverbio, Ya. que está un poquito más... ¿Cuál es que leíste tú? Proverbios 9:10. 9 ya, yo te voy a leer uno anterior, Ya. el 2, del 1 al 5. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras, mira, a la inteligencia Claro. y a la prudencia, dirías tú, si como a la plata la buscares, la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Si te digo yo, Silvana, tengo un tesoro aquí, tengo plata, tengo Claro. oro Claro. y lo voy a esconder, ¿tú lo buscarías? Obvio. Y yo te lo regalo. Claro. Está Si ahí. lo encuentras, te lo regalo. Te lo regalo. Eso es lo que tenemos que buscar. Porque la palabra de Dios es un tesoro que tenemos que buscar, escudriñar, hacer vida viva, eficaz en nuestra propia vida. Porque ella nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a exhortar cuando estemos mal, cuando estemos haciendo las cosas bien, nos va a enseñar igual. En todo momento la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es viva y es eficaz para nuestra vida. Por eso no tenemos que tenerla como fábula, como un simple libro, no tenerla como algo que se pueda solamente consumir cuando lo necesitamos, sino Claro. que diariamente tenemos es. que estar prestos Claro. a escudriñar la Lo palabra que de pasa Dios. es que la palabra de Dios se transforma en un tesoro para nosotros los cristianos cuando nosotros honramos esa palabra, Ujú. ¿cierto? Cuando creemos esa palabra, cuando la guardamos, cuando la vivimos, cuando la palabra se hace vida en mi vida.
Entonces, cuando nosotros vivimos esa relación con Dios, ¿cierto? La palabra se transforma en un tesoro, se Claro. transforma en una guía y se transforma en algo. Hey, Dios a través de la palabra. Y conocerla, porque no la podemos tener ahí guardada todo el rato. Para eso Ujú. nos congregamos, para eso nos dejamos ministrar, para eso abrimos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender que esa palabra, que es un tesoro, ¿cierto? Es la que nos guía, como tú decías, como esa lumbrera a tus pies, ¿cierto? Que te guía a decidir, que te guía en tu vida matrimonial, que te guía en lo que tú necesitas. Entonces, el tesoro es un bien nuestro, es algo guardado, ¿cierto? Que como tú decías, si yo encuentro un tesoro, no lo voy a dejar por ahí tirado en cualquier lado. Tú lo Lo voy a tomas, lo buscar. guardas, lo cuidas, ¿cierto? Como algo importante. Así debe ser la palabra. Exacto. ¿Sabes qué? Un día me dijeron, si tú quieres darle valor a las cosas, piensa que en vehículo, por ejemplo, cuando uno Claro. maneja algo cotidiano, si tú quieres darle valor a tu familia que va llevando de un lugar a otro, piensa que estás llevando cristales, Ajá. porque el cristal tiene un valor. Entonces, imagínate tú que vas con varias copas de cristal en tu vehículo y vas pasando por baches. ¿Qué es lo que haces tú? Bajas la velocidad, Claro. lo haces prudentemente, ¿verdad? Para no quebrar lo que vas llevando adentro del vehículo, que son un cristal o una copa de cristal que tiene un valor incalculable. Lo mismo tú tienes que hacer con tu familia cuando vayas manejando de un lugar a otro. Claro. Piensa que estás llevando un valor incalculable dentro de tu vehículo. La palabra de Dios es el vehículo incalculable que está disponible para ti, para que tú lo utilices cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando estamos contentos, cuando Claro. estamos alegres. De hecho, mira, te voy a leer Jeremías 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Claro. O sea, me alimenté de la palabra de Dios. Y tu palabra me fue por gozo. ¿Te das cuenta que puede cambiar esa tristeza, la puede cambiar en gozo? Y también por alegría de mi corazón. O sea, transforma de una situación que puedas estar viviendo, la puede transformar radicalmente a través de la palabra, a través del tesoro que es la Biblia. Ya es el mensaje de Dios para tu vida. Es algo que va a tener una eficacia como nunca antes. Tú puedes escuchar muchos consejos a tu alrededor. Tus amigos te pueden aconsejar, Claro. ¿verdad? Y te pueden guiar por otro camino que no es el que tú necesitas. Pero la palabra te va a confrontar, la palabra te va a guiar, la palabra va a ser vida en tu propia vida y vas a llevar y a tomar decisiones correctas. Porque eso te va a llenar de sabiduría. Y como leí el versículo anterior, de inteligencia para que tomes buenas decisiones. Exactamente. ¿Cuándo la palabra dejó de ser un tesoro y ser guardada como temor? O sea, no temor de miedo, sino que temor de reverencia, de respeto, de saber de que la palabra es la guía para nuestras vidas, ¿cierto? De parte de Dios. ¿En qué momento nosotros, la palabra perdió ese poder o ese lugar en nuestro corazón? Claro. ¿En qué momento cuando Dios te dice... eh, eh, no envidies, no hagas esto, los mandamientos de Dios, cuando a Dios a través de la palabra nos corrige, nos confronta, ¿en qué momento nosotros nos entró por acá, no salió por acá? Ni siquiera tenemos una sensación de responsabilidad de decir, Exacto. o sea, Dios me está hablando, no puedo hacerme el tonto, no puedo hacerme la tonta, de decir, Dios está entregando un mensaje, yo tengo que provocar un cambio que es a través de la palabra, que Ujú. es el tesoro de mi vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo dejó de ser o de temblar delante de ella? Decir, wow. Cuando Dios te confronta a través de la palabra, es decir, tengo que provocar un cambio. Mm. Algo estoy haciendo mal, tengo que provocar lo que Dios necesita que yo haga en mi vida. Mira, el reino de Dios, porque uno dice, a veces uno se cuestiona, empieza a analizar, ¿verdad? Claro, Dice, bueno, ¿cómo será el reino de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener una relación con Dios? ¿Cómo lo puedo hacer para que Dios se manifieste siempre? Conocer los misterios, porque hay muchas preguntas que no tienen respuesta claro, en nuestra propia vida. ¿Por qué pasan situaciones que a veces, no sé, uno no tiene respuesta? Entonces, ¿cómo puedo conocer los misterios? ¿Cómo puedo conocer el reino de Dios? Súper sencillo. De hecho, Jesús lo dejó graficado
en Mateo 13:44, cuando les dice, el reino de los cielos es semejante Claro. a un tesoro escondido en el campo. Exacto. Eso es la palabra de Dios. Buscar. Es un tesoro escondido. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Buscarlo. Buscar. Y ¿Te no fijas? cansarme. Y no cansarme y estar ahí buscando qué es Claro. lo que quiere Dios. Y ahí voy a buscar. Mira, hay muchas personas que cuando llegan por primera vez a la iglesia, tienen su experiencia con Dios, ¿qué le aconseja a uno? Leer Leer la palabra. el Nuevo Testamento. Claro. Comience con Mateo. De ahí para adelante comienza a buscar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay otras formas, hay mandamientos, Hay mucha- hay sacrificios de por Claro. medio, ¿verdad? Hay hartas cosas. Es necesario comenzar primero leyendo, digamos, Mateo, Lucas, Juan, todo eso, los primeros evangelios, y después ya vas alternando, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque es un tesoro escondido que tú tienes que buscar continuamente, tienes que estar ahí analizando, Señor, dame una palabra, dame una respuesta, estoy pasando esta dificultad, dame una palabra, una respuesta a través de la Biblia. Cuando la palabra pasa de ser un tesoro a un producto, cuando no la vivimos. Exacto. ¿Cierto? Cuando tú dices este tesoro que tenemos que encontrar, buscar y no cansarnos, es cuando la palabra no la vivimos en nuestra realidad, no la vivimos en nuestra familia, se volvió en un producto, ¿cierto? Y no estamos viviendo la cruz. El real sentido de la palabra, el sacrificio de Cristo, el que nos llama a confrontarnos, el que nos llama a vivir esa realidad, el que nos llama a perdonar, el que nos llama a cambiar, el que nos llama, no sé, a rendirnos delante del Señor, a poder ponernos en el lugar del otro, el poder amar al prójimo como a ti mismo, el poder cumplir los mandamientos del Señor, ¿cierto? Se volvió liviana cuando ya la cruz dejó de doler. Te comenzó a dar lo Claro. mismo. La palabra te indica, la palabra, como siempre decimos, te confronta, pero ahora ya no te provoca nada. Tú la puedes escuchar y Dios puede estar hablándote, estás mal, pero ya no te afecta, ya no la vives así como con ese temor de decir, claro, Dios me está mirando, Dios se está dando cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Y la estoy viviendo de una manera liviana. Ahí ya se transformó en un producto y no en ese tesoro que debemos guardar en nuestro corazón. ¿Dónde nosotros podemos encontrar una respuesta genuina de parte de Dios? Claro, ¿Cuál es la profeta mayor, digamos, para nuestras vidas? la palabra. Es la palabra. Así es. De hecho, Pablo, dije, oye, usted le he mandado mensaje, le hemos hablado de todas las maneras, pero quiero decirles algo. La palabra de Dios es la genuina, Claro. es la que es más cortante Que espada de dos que filos. espada de doble filo. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros queremos generar una alimentación de parte de Dios para nuestra vida espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra, comer la palabra, ¿verdad? Darle sustento, consolidando la palabra en nuestra propia vida. Y por eso ahí en Hebreos precisamente habla de eso. Hebreos del 1 al 2. Déjame buscarlo para hablarte precisamente lo que Dios está hablando ahí en ese minuto. Dios, mira, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Claro. en otros tiempos a los padres y también por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, la palabra de Dios me va a enseñar que a través de la bendición que yo puedo adquirir con Dios, ¿cuál es el camino que yo debo seguir? La palabra me lo enseña Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién me lo enseña? La La palabra de Dios. Claro. ¿Te fijas? Porque muchas veces nosotros buscamos y decimos, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo encontrar algo necesario a lo que yo estoy requiriendo en algún minuto? La palabra de Dios te lo va a enseñar. La palabra de Dios te va a exhortar. La palabra de Dios te va a dar en el clavo cuando tú necesites ese martillazo de parte de Dios, porque muchas veces necesitamos Sí, ahí que nos pues. den el empujón, que vamos para allá, vamos para... ¿Por qué razón? Porque la palabra es viva y es eficaz. Y es eficaz. Nosotros dice la palabra de Dios que Jesús no murió como un simple acto. Ese fue un gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces, a través de la palabra, cuando nosotros vivimos esa realidad y que no nos cansamos de decir, como algo pasajero, Cristo murió en la cruz. Usted ha
realmente has sentido adentro de tu corazón lo que Cristo pasó por ti, es porque Dios quiere transformarnos. Esa es la transformación completa a través del sacrificio. Ya no es una frase cliché. Cristo murió por mí en la cruz, fue crucificado. Usted ha leído, se ha informado de lo que el cuerpo de Cristo vivió, sintió, el dolor, el desprecio y todo. Entonces ya no podríamos decir que es la palabra que nos enseña que Cristo murió por nosotros como una frase tan liviana. Cuando nosotros, la palabra de Dios es un tesoro en nuestros corazones, nosotros le damos el peso que debe tener esa realidad. La palabra necesita ser honrada. Lo que es un tesoro, yo lo cuido, lo atesoro, lo guardo, lo honro, ¿cierto? Debe ser vivida con temor y en obediencia. Ahí nosotros demostramos que la palabra es un tesoro en nuestras vidas, porque tiene que provocar un cambio, tiene que realmente estar en obediencia de lo que Dios quiere para nosotros. Sí, muchas veces nosotros, y lo estábamos diciendo también en la introducción, que muchas veces nosotros acomodamos la palabra de Dios para no incomodar. Claro. Para que no confrontemos a la gente, para no molestar. Entonces, claro, sacamos partes de la Biblia que no son tan confrontacionales, ¿verdad? Y la acomodamos a tal punto para que no vaya a incomodar precisamente a las personas, para que no sean confrontados con el pecado, para que no sean confrontados con el arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? Lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, claro, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. O sea, la palabra de Dios tiene que confrontarte, te tiene que hacer reaccionar de alguna forma de lo error que estoy cometiendo, de la falta que estoy haciendo, del pecado que estoy involucrado, enlodado, de a tal punto que la palabra de Dios me tiene que confrontar, tiene que ser vida, tiene que ser cortante. Tiene que ser así. ¿Por qué razón? Porque tiene que penetrar hasta partir el alma y también el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra, cuando es un tesoro, se guarda, se obedece, no se diluye, no pasa así como hace un rato dijimos, entró por acá, salió por este oído. No, la palabra tiene que hacer vida en nosotros, en la obediencia, en someterme a lo que Dios quiere. La vivo realmente en mi vida, ¿cierto? No es algo que lo escuché y me fui a mi casa. Claro. No puede ser esa relación con Dios, no puede ser el tesoro de nuestra vida si nosotros, ¿cierto?, no queremos saber cuál es no tu voluntad, sino que la voluntad de Dios, ¿cierto?, en nuestras vidas. Es por eso que es importante saber que debemos atesorar la palabra, que es la voluntad de Dios, en el propósito tuyo, de tu entorno, donde tú estás parado, de tu iglesia, de tu ministerio y de tu vida personal. Exacto. Mira, yo voy a buscarte acá, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ¿ya? Mira, busquemos segunda de Timoteo, ahí está, pero buenísima esta palabra. Voy a buscarla acá, segunda de Timoteo. Ya, del 1, 13 y 14, mira. ¿Ya? Dice así, retén la forma de las sanas palabras, porque eso es, la palabra es un tesoro, santa, ¿ya? Es confiable también. Claro. Entonces dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando tú te acercas a Dios, cuando comienzas a escudriñar la palabra de Dios, tus amigos como que se empiezan a ir del lado tuyo. Sí, pues. ¿Te das cuenta? Porque ya estás teniendo otros intereses, estás en búsqueda de algo personal, estás en busca de algo espiritual, y muchas veces los que están a tu alrededor, pueden ser amigos, familiares, se pueden alejar de ti. Pero tenemos la palabra más segura y eficaz, que te va a llevar a toda verdad, a toda justicia. Y eso es lo que quiere
de parte de Dios que tú escudriñes la palabra, que tú aprendas de ella, que te llenes de sabiduría, de inteligencia, porque de esa forma vas a tomar buenas decisiones, de esa forma vas a tener un mejor vivir, vas a vivir con misericordia, vas a vivir con justicia frente a la injusticia que se puedan dar dentro de tu parámetro de vida que puedas tener, dentro de tus amigos, familiares, vecinos. Tú puedes cumplir la justicia de Dios, ¿te das cuenta? Y eso lo hago a través de lo que la palabra me va enseñando, a través de lo que Dios me va exhortando, a través de lo que Él me enseña. Cuando yo estoy en una búsqueda continua en la palabra de Dios. O sea, es un tesoro. Es un tesoro. No es algo que yo lo voy a acomodar para que tú puedas sentirte bien y nada más. No, te confronta con el pecado. Te dice, arrepiéntete. Si vas a estar en pecado, arrepiéntete. Es la única forma de encontrar santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y eso lo encuentro en la palabra. Es verdad, eso nos aparta del pecado. La palabra es vida y nos acerca a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nuestros hermanos pentecostales salen a la calle y dicen pecador y entregan el mensaje fuerte, es así, porque la palabra debe ser predicada, es un tesoro espiritual que debe guardarse en el corazón con sabiduría, con fortaleza, con vida eterna. ¿Por qué es un tesoro? ¿Cierto? Porque es una revelación divina. Claro. No es una revelación de hombre, ¿cierto? Porque es una revelación divina en nuestra mente, en nuestro carácter, ¿cierto? Que Dios da a conocer su voluntad a la humanidad, ¿cierto? A tu vida, a mi vida. Y no solo a nosotros que lo conocemos en algún momento, sino que a muchos que lo necesitan. Y también es un tesoro porque es un poder transformador, es un poder de Dios, de milagros, de transformar vidas. Sus palabras tienen poder, o sea, el mensaje de Dios no es solo ir a predicar. Nosotros hemos visto tremendos milagros de Dios que son efecto y causa de la palabra del poder que un simple hombre puede declarar y se produce lo poderoso. Claro. ¿Y qué lo hace? ¿Y qué es ese tesoro? Es el poder de la palabra de Dios que transforma vidas, ¿cierto? Como se menciona en Juan 15:7, donde dice, permanecer en su palabra nos permite pedir lo que queramos. O sea, yo a través de la palabra confronto a Dios. Dios no es hombre, no puede mentir. Nosotros en su palabra es nuestro respaldo, conocemos la verdad. Es nuestro tesoro y conocemos su verdad. Por Sí. eso es un poder transformador. Mira, de hecho, ¿qué significa que la palabra de Dios es un tesoro? Significa que tiene un valor eterno, que te puede llevar a la eternidad. ¿Te das cuenta por qué? Porque te va a escudriñar, te va a mostrar los caminos para que tú puedas encontrar la respuesta a lo que tú estás necesitando. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me arrepiento, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, eso te lo enseña la palabra. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces, darle el valor a la palabra de Dios, que es un tesoro, es porque tiene un valor incalculable, es un valor eterno. ¿Te das cuenta? Puedes tener dos opciones. Te vas al cielo o te vas al infierno. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que escoges tú a través de la palabra. Es lo que escoges tú a través de lo que yo pueda escudriñar en la palabra de Dios que te va enseñando. Entonces, cada día que yo cometo errores, pido perdón. Cada día que yo voy por un camino equivocado, Señor, por favor, encamíname a donde tengo que ir. El que sea correcto. ¿Por qué razón? Porque de esa forma te va a encaminar, te va a alumbrar, donde en medio de la oscuridad, ahí va a estar la linterna que es la palabra de Dios. Claro. Y te va a alumbrar para que vayas al camino perfecto que te parte de Dios. Así es, guía y luz a nuestros pies, una lámpara que nos guía por el camino, ayudándonos a enfrentar, ¿cierto?, las situaciones de la vida, las tentaciones, las pruebas. Si nosotros en esta vida vamos a estar siempre ligados al pecado, si fuimos formados en pecado, o sea, no podemos decir que vamos a tener una vida santa y pura, porque aquí no hay ninguno santo y puro. O sea, Él es la lumbrera a nuestro camino, y cuando es lumbrera nos ayuda a confrontar el pecado, nos ayuda a decir, hey, yo pude vencer esto, con la palabra lo vuelvo a vencer. La palabra es poderosa, la palabra somete al diablo bajo tus pies, a las tentaciones, a las
pruebas. Es una riqueza espiritual incomparable, ¿cierto? En Proverbios 2:4, ¿cierto? Dice que se compara con la búsqueda de plata y tesoros escondidos, un conocimiento verdadero. La palabra viva en nuestra vida es un tesoro que nos lleva a entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Yo Exacto. como humana no podría, de repente la palabra te lleva a unos niveles que uno dice, pero ¿cómo el Señor? Él es tan maravilloso que nosotros a veces queremos entender su deidad, su poder, su gloria, ¿cierto? Lo glorioso que es Él. Pero no lo podemos, pero la palabra es la que nos guía a poder entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mira, ¿dónde hay alguien que se puede estar preguntando, ya, pero ¿dónde sale en la Biblia que es un tesoro? Mira, busque conmigo, mira, vamos a buscar Salmo 119. Salmo 119, 72. Mira, busca conmigo, Silvana, Ya. y así nos acompañamos todos también. Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Te das cuenta? O sea, ahí está diciendo, mira, mejor que todo, mejor que el oro, que la plata, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me voy a llenar de sabiduría, me voy a llenar de inteligencia, voy a tomar buenas decisiones, voy a tomar buenas alternativas cuando me enfrente a situaciones que están a lo mejor muy engorrosas para mi vida, que no tienen claridad alguna. Voy a la palabra de Dios. Señor, ayúdame a través de tu palabra, clarifícame, tengo este proyecto, tengo esta idea, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Voy a la palabra de Dios y Dios te responde Claro. a través de la palabra. Exacto. Y ahí tiene un valor mucho mayor que el tesoro, que el oro y que la plata. Claro, si es un Esa tesoro, es la palabra si de es Dios. un tesoro para nuestras vidas, ¿cómo debemos guardarla, tratarla? Guardarla dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Meditar en ella. Bueno, ahí hace un rato hablábamos sobre el tema de que nos damos el tiempo de meditar en la palabra de Dios, nos damos el tiempo de tener ese espacio donde leemos la palabra y le preguntamos al Señor, ¿qué me quieres hablar hoy día? Esos devocionales hermosos que uno puede hacer durante el día, durante la mañana o en el tiempo que a ti te acomode, ¿cierto? Porque no todos tenemos una vida con un tiempo parecido quizás, pero aquí no es el tiempo, es la dedicación de poder tener la búsqueda de Dios y cómo yo puedo atesorar, ¿cierto? O ver esto como un tesoro en mi vida, es poder guardarla en mi corazón, es leerla, meditarla, decirle, preguntarle al Señor, ¿qué me quisiste hoy decir, Señor? Yo quiero entender cuál es tu voluntad, buscarla con diligencia, no es una cosa que solo el domingo. Como decía Román hace un rato, la señora perdió los lentes, no los encontró en 3 meses y los lentes estaban en la Biblia. O sea, ¿qué diligencia hay de poder saber, de buscar la palabra, de poder saber cuál es el propósito de Dios que Él tiene conmigo, ¿cierto? En buscarla o escudriñarla como un tesoro escondido, buscando la sabiduría que contiene. Si, oye, en la palabra tú puedes buscar y decir, necesito una palabra para mis emociones, para una pérdida de un hijo, para esto. Dios en todo tiene una palabra de vida. Valorarla, reconocerla como con un inmenso valor que tiene y no dejar de leerla, sino que cultivarla, ¿cierto? Este hambre, Claro. esta necesidad de saber qué es lo que Dios quiere. Para mí, sí, esto es un tema personal. Mira, de hecho, hay algunas personas que dicen, oye, entonces la palabra de Dios se puede vender. No, o sea, no se puede vender porque es una palabra de gracia, o sea, Claro, de parte de por Dios gracia. gratuitamente para que tengamos. Ahora, claro, hay librerías donde sí se producen, por ejemplo, con letra más grande, con letra más chica, que tiene ilustraciones, o sea, hay un trabajo de por medio. Por lo tanto, ellos te van a cobrar el trabajo que hay, que requiere todo eso, pero está ahí. De hecho, hay muchos misioneros que van a lugares y llevan Biblias. Claro. ¿Ya? Llevan Biblia consigo para regalarla a la gente. También uno cuando va a un lugar por primera vez y quiere ir a evangelizar, a hacer misiones, uno lleva la palabra de Dios, uno lleva la Biblia y la regala a las personas que están en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque es un tesoro incalculable, Claro. pero que al ser tesoro también tiene esta otra dualidad que es gratuito, que está ahí
para poder tenerla, poder leerla todos los días. Y hoy tenemos la gran oportunidad, Silvana, Claro. de poder tener en nuestros propios celulares, bajar alguna aplicación que tenga la Biblia, y eso es completamente Ya no gratis. tenemos excusa, ya no O tenemos sea, excusa no hay excusa para ninguna escudriñar excusa. la palabra de Dios. Exactamente, el versículo bíblico, ¿cierto? En Romanos 11:36 dice que la reflexión de Pablo sobre el plan de Dios declarado dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. La palabra fue creada, ¿cierto? Para que Él se glorifique en nosotros, ¿cierto? De verdad que este pasaje resalta que Dios es el origen de todo. Es el origen de todo, de nuestras vidas, ¿cierto? Enfatizando que su gloria y su soberanía y su propósito divino para mi vida está a través de su palabra. Claro, y de hecho, mira, la palabra de Dios produce en el creyente algo muy fundamental, que todos lo necesitamos, que es fe. Claro, ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nos muestra relatos, por ejemplo, de sanidades, claro. ¿verdad? Donde ahí nuestra fe se puede aumentar. De hecho, en un párrafo de la palabra dice precisamente, mira, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿verdad? O sea, ahí nos está hablando de que efectivamente tenemos que ejercitar nuestra fe, tenemos que producir nuestra fe. Entonces eso, ¿cómo lo conozco yo? A través de los milagros que se relatan en la Biblia. Ahí yo voy aumentando mi fe y voy teniendo otra medida de fe mayor que la que tengo en un principio, que puede ser muy chiquitita, pero puesta en Dios siempre va a generar milagros. ¿Qué transforma también la palabra de Dios en el creyente? Conversión. Claro. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta de que tengo que cambiar mi forma de vivir, que ya la persona tiene que nacer de nuevo, tiene que haber una transformación, tiene que morir el Es un viejo fruto hombre, la vieja visible. mujer, Así y es. son frutos visibles Claro. que yo lo puedo encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué también encuentro en la palabra? Santificación. Me doy cuenta de los errores que estoy cometiendo, del pecado que estoy en medio, ¿verdad? Y que necesito constantemente santificar mi vida. ¿Por qué razón? Para tener una buena relación con Dios. Y eso lo encuentro a través de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces me sirve mucho. Sirve para el creyente la palabra de Dios. Exactamente. Para tener fe, para tener conversión, para buscar la santidad y sobre todo para transformar mi vida. Lo que pasa es que la palabra no es, porque tú puedes decir, yo me conozco la palabra de tapa a tapa. Claro. La conozco, la he leído 1000 veces. Si tú realmente estás viviendo la palabra de Dios, que es el tesoro, como una información en tu mente, ya estamos equivocados. Porque la palabra fue creada para gobernar mi vida. Y como tú dices, encontrar la sanidad, encontrar la palabra de, ¿cierto? De ánimo, de fuerza, de vamos, De esperanza de esperanza. ¿Y cómo lo hago eso? ¿Cómo yo lo puedo entender? Escudriñando, buscando el propósito de Dios, buscando lo que Él quiere a través de su palabra. Por eso dice, no basta con conocerla. Puedo tener mi mente llena de la escritura de Dios, pero si no la vivo, de nada me sirve, ¿cierto? No basta con saberme los versículos bíblicos, dónde están ubicados, es que yo me sé de Génesis a Apocalipsis directamente. Tienes que obedecerla porque con conocimiento todos podemos Claro, tenerlo, pero si porque no muchas llevamos a veces cabo pasa la eso. obediencia, Nos llenamos tanto de conocimiento que Claro. no la comenzamos a vivir. no la comenzamos a vivir. O sea, es es solamente un conocimiento intelectual, claro. la palabra de Dios. Por eso el versículo que te leí hace un rato atrás, que la palabra de Dios es viva Claro. y es Y es eficaz. eficaz. Y ¿Por la qué? tenemos que Porque atesorar en nuestro corazón, porque de esa forma nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar con la fe, nos va a ayudar a ser convertidos, nos va a transformar y más nos va a dar esperanza en este mundo tan convulsionado, tan lleno de dificultades, tan lleno de cosas que están fuera de nuestro control. claro. Que Dios nos ayuda a tener la propia esperanza a través de la palabra de Dios. Que no vendrán tiempos mejores, no van a venir. Es lo que hay, ¿verdad? Pero yo tengo una eternidad y la palabra de Dios me dice, no, aquí en el mundo la cosa va de mal en peor, sí, no va a cambiar, pero hay una esperanza mayor. Así es. Hay una esperanza eterna. Y eso yo lo consigo a través del estudio, de escudriñar la palabra de El Dios. tesoro de Dios y la palabra es vida en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando se nota, porque tiene que ser un fruto visible. Se nota en nuestras decisiones,
se nota en cómo hablas, se nota en cómo amas, se nota en cómo respetas, en lo que tú provocas en tu entorno, ¿cierto? Se hace vida en nosotros cuando estamos pasando un mal momento y acudimos a la palabra siempre va a tener, ¿cierto? Un cambio en nuestra manera de vivir. No solo es letra, sino que debe tener un fruto visible. Cuando la palabra se encarna en nuestro corazón, ¿cierto? No es llamado a la verdad, somos llamados a libertad, somos llamados al fruto, somos llamados a hacer y entregar el mensaje a otros, ¿cierto? Dice en Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cierto? Entonces, yo me puedo saber la Biblia de tapa a tapa, pero si no estoy en obediencia. Claro. Yo me puedo saber la Biblia completa, pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios, sed hacedores de la palabra. Yo debo hacer lo que la palabra me indica y no tan solo oidores. Oidores, me puedo conocer toda la palabra de Dios, soy crítico, no estoy en obediencia, soy rebelde, ¿cierto? Tengo un corazón lleno de orgullo, quiero hacer las cosas a mi manera. O sea, la palabra debe ser vida en tu vida. Claro, se pueden secar, mira, a nuestro alrededor se puede secar la hierba, se puede secar la flor, pero la palabra de Dios tiene que permanecer. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que está en la palabra de Dios, en Isaías, si no me equivoco, 48, creo que sale ahí lo que te acabo de relatar, que a tu alrededor puede estar pasando miles de cosas, miles de situaciones, que el gobierno mal ha administrado los recursos, que hay violencia a tu alrededor, que hay dificultades, no tan solo económicas, sino que también de seguridad, violencia entre vecinos. O sea, se puede estar secando todo el mundo a tu alrededor. Pero la palabra de Dios tiene que permanecer. ¿Por qué razón? Porque ella me va a dar la esperanza de que hay un futuro mayor, que hay una eternidad. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? A través de la palabra de Dios me tengo que santificar. Tengo que escudriñar mi corazón, tengo que hacer vida en mi vida lo que la palabra de Dios me dice. Que tengo que amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Que tengo que amar a la persona que está al lado mío, que a lo mejor comete injusticia, tengo que amarlo igual. Tengo que hacer un sacrificio y amarlo, ¿verdad? Porque podemos amar a nuestra familia, sí, es súper fácil porque es nuestra familia. Pero amar al enemigo, poner la mejilla cuando alguien te golpea, lo que pasa pone es que, la otra. O sea, hay tantas cosas que uno puede encontrar en la palabra que dice, oye, pero es que no, bueno, ojo por ojo, diente por diente, dicen algunos. Pero no, Dios viene a cambiar radicalmente tu propia realidad. Puede estar secándose todo alrededor tuyo, pero la palabra de Dios tiene que permanecer, tiene que estar con vida, tiene que estar eficaz. Y eso yo lo hago, ¿por qué? Porque yo le estoy dando el valor a la palabra de Dios. Si la palabra es el tesoro de nuestras vidas, la palabra tiene que ser vida. Sí o no es nada. Punto. Y estamos viviendo una religiosidad, ¿cierto? No fue para poder adornar mi vida cristiana, no puede ser para poder creer que lo que yo pienso a mi manera y la acomodo a mi forma. La palabra no es para impresionar, sino que es para morir al yo. Porque la palabra te confronta de alguna o de otra forma. Si no gobierna tus decisiones, ¿cierto? No está gobernando tu vida. En nuestras decisiones nosotros podemos reconocer y demostrar que esa palabra es el tesoro, que está el temor de poder guardarme para Dios, de poder saber cuál es la voluntad de Dios. Si no te confronta, solo la estás escuchando. Exacto. Si no se hace vida en tu vida... ¿Existe alguna relación entre la palabra y la salvación? La palabra te lleva a su salvación, obvio. Sí, pues, y de hecho Romanos lo dice. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces eso te va a llevar a una salvación, obviamente. Claro que sí. Si tú la leer. usas para tu conveniencia, si la usas para tu gusto, ¿cierto? La palabra la acomodas, ya estás viviendo argumentos religiosos. La Biblia no fue entregada para que la adaptes a tu estilo de vida, sino que para que crucifiques. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Es así, es simple. Nosotros queremos como adornarla, como querer acomodarla, no. Toma tu cruz y sígueme. No es fácil. Me acuerdo de Mateo cuando Jesús lo llama. O dejas todo o simplemente nada.
Y Mateo tenía comodidad, trabajaba, ¿cierto? Tenía un sueldo, era cuidado y todo. Y él tenía que dejar toda su comodidad para seguir a Cristo. Y él decidió seguir a Cristo. Entonces, cuando nosotros realmente, ¿cierto? No vivimos lo que predicamos, no estamos guardando el real tesoro que es la palabra. Oye, ¿por qué se llama la palabra, se le llama alimento? ¿Te has fijado, no? Sí, Que porque el alimento te hace tener fuerza, tú te alimentas para poder, ¿cierto?, crecer, o si no te queda ahí pequeñito. pequeñito. Es que claro, Mateo 4:4 precisamente habla de eso. La palabra perfecto. te nutre. Sí, pues. Te alimenta espiritualmente, o sea, te da la fuerza necesaria para que tú puedas alimentarte de buena forma, o sea, Claro. Te fortalece, te das cuenta, o sea, mientras yo estoy débil, voy a la palabra, me fortalezco y sigo avanzando. Así como los bebés de primera, ¿qué es lo que necesitan? La leche materna. Claro, después pero van cambiando posteriormente van cambiando su alimentación y es así la palabra de Dios. De primera, claro, es algo simple, materno, pero también después te va consolidando, te va entregando mayores sacrificios, mayor entrega, mayores, digamos, demanda también, porque es eso lo que requiere la palabra de Dios también para mi vida, que de obediencia, de fe, de esperanza, todo eso es un conjunto de cosas que yo puedo encontrar en la palabra de Dios. Exactamente, mientras nosotros no vivamos, la palabra de Dios va a seguir siendo un discurso, no va a ser obediencia, va a seguir siendo letra. Claro. Y no vida. Por eso dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La palabra no necesita nada más que vidas rendidas, rendidas a su voluntad, a lo que Él nos pide, a lo que Él necesita, ¿cierto? A transformación, a fruto visible, demostrar lo que Dios hace en nosotros. ¿Has escuchado esta frase de que ¿por qué la palabra dice, la palabra encarnada? ¿Ya? ¿A quién se refiere? ¿Has escuchado quién es la palabra encarnada? ¿Ya? Y obviamente Jesucristo, porque Él cumplió los mandamientos, Él cumplió, dijo, yo he cumplido todo esto. No dejen de hacer aquello, pero yo vengo a entregarle un mensaje distinto también. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque el mayor mandamiento es el amor. ¿Te fijas? Porque en el amor yo encuentro que puedo tener más facilidad de perdón. Claro. A quien me haga mal, yo perdono, ya, tanta cosa, ya, voy a perdonarte. Y yo me voy a tener una vivencia más continua con las personas que me hicieron algún daño también. Claro. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús, si te dan una bofetada, pone la otra mejilla. ¿Te das cuenta? Es poder de aceptar y morir al orgullo. A tu propio mismo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el principio? El temor a Jehová. El temor a Jehová, cuando nosotros tenemos ese temor, ese respeto, ¿cierto? Eso se transforma en que nosotros estamos tomando su palabra como un tesoro. La palabra de Dios no fue para llenar nuestra cabeza de letra, sino que debe gobernar nuestra vida. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Señor. Si no cambias cómo hablas, si no cambias cómo decides, si no vives cuando lo que la palabra dice, cuando nadie te ve, ¿cierto? Entonces la palabra no está haciendo vida en ti. Claro. No fue dada para que la acomodes a tu forma, ¿cierto? Sino que para que la puedas obedecer y puedas creer en lo que Dios puede ir haciendo paso a paso con nosotros, y de eso se trata. Claro, porque Jesús te dijo, o sea, él es la palabra encarnada. Y la palabra encarnada, ¿qué es lo que hace? Te hace libre. Claro. ¿Te das cuenta? Si no te confronta, no te vas a poder liberar de tus cadenas, de tu arrogancia, de tu egocentrismo, de tu propio yo. Si no te vas a seguir incomoda, encadenado, vas a seguir ahí. No vas a encontrar la libertad, no vas a encontrar la verdad que te puede liberar. Y eso lo puedo encontrar con la palabra. Exactamente. Si no te incomoda, no te gobierna. Y su palabra dice, sed hacedores de la palabra de Dios, la palabra de ser vida y no solo conocimiento. Exacto, porque muchas veces nosotros como líderes cristianos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad igual. Tenemos una responsabilidad de entregar a todos los que están en las iglesias, si en algún minuto nos toca exhortar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que enseñar? A que la palabra la tengan que guardar, predicar y sobre todo si van a vivirla, hacerla realidad en tu propia vida. Eso es fundamental. ¿Por qué razón? Porque si no voy a pasar a ser como un libro más.
un conocimiento más. O sea, para eso, no sé, leo filosofía, leo alguna fábula, leo algún cuento, leo algún libro, ¿verdad? Pero la palabra es la que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y no tan solo eso, sino que tenemos que vivirla, tenemos que predicarla y sobre todo guardarla en nuestro corazón, porque de esa forma vamos a encontrar un camino correcto para alcanzar la eternidad con nuestro Padre Celestial. Así es. Así que de verdad que estamos muy contentos de poder compartir esto porque nuestro mayor tesoro es la palabra de Dios y debemos guardarnos, dejarnos ser guiados por Él. Sí. ¿Usted tiene algún milagro que ha encontrado en la palabra de Dios que en algún minuto dijo, pucha, Dios, por favor, háblame? Y usted abrió la Biblia y justo salió algo que le ayuda a su espíritu. ¿Le ha pasado algo así? Entonces cuéntenos cuál ha sido su experiencia, cuál es tu versículo preferido. Por ejemplo, Claro. ya que nos digan, ¿cuál es tu versículo preferido de la Biblia? Yo creo que todos tenemos uno, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que ese Sí. es uno de los más reconocidos. Es algo que yo también lo viví, lo experimenté. Entonces, ¿cuál ha sido para ti? Coméntanos, suscríbete, cuéntanos cuál es tu versículo de la Biblia preferido para ti. ¿Tú tienes alguno, Silvana? ¿Algún versículo preferido? Sí, porque de tal manera, Ya. a mí me encanta. Yo sé que es muy conocido y que todo el mundo lo dice, pero eso es una verdad tan especial, ¿cómo se llama en mi vida? Que porque de tal manera amó Dios al mundo Claro. que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea No se pierda. no se pierda, Claro. sino que tenga esta vida eterna, ¿cierto? Que Dios nos quiere entregar a cada uno de nosotros. A mí me encanta ese versículo. No, de todas maneras. Y esas cosas las podemos encontrar en la palabra. O sea, lo que tú acabas de decir está en la Biblia y se puede hacer realidad en tu vida. Ya, por eso nosotros tenemos este podcast precisamente para que hablemos de estos temas, porque muchas veces no le encontramos el valor a la Biblia. A veces solamente la tenemos como tesoro. Muchas personas, Silvana, abren la Biblia, la dejan en su velador como Claro. amuleto de protección. Claro, Y no, no es eso, no es un amuleto de protección. A veces hay muchos que tienen lo que es bien conocido dentro de los cristianos, el pan de vida. claro. Es como un horóscopo, o sea, a ver qué Dios, y lo abre. O sea, no le da el valor, no es un horóscopo diario. No, la palabra de Dios es viva, es eficaz, te redarguye, no solamente cosas bonitas. Hay cosas bonitas, pero también te confronta la palabra de Dios. Claro, claro, es verdad. Y eso yo lo encuentro a través de los relatos bíblicos, a través de la experiencia que se puedan dar en los evangelios, y no tan solo en los evangelios, sino que también en el Antiguo Testamento hay una riqueza incalculable que yo puedo encontrar no tan solo para mi conocimiento, sino que también para mi vida espiritual. Por eso Dios, a través de Mateo 4:4, dice, nos nutre el alma, nos alimenta, lo necesito todos los días. Por ejemplo, el almuerzo, todos los días almuerzas, Claro, ¿verdad? Y ¿qué pasa si pasan 2, 3 días Claro. que no almuerzas? no, pues el cuerpo lo necesita. Lo en este- necesitas. claro, ¿Qué pasa si estás una semana sin alimento? claro. O no tomar agua, por ejemplo. Te vas debilitando. Debilitando. Te vas perdiendo fuerza. Entonces, la palabra de Dios es un alimento diario, que yo, así como necesito almorzar, como necesito desayunar, como necesito en la noche también tener algún alimento, la palabra de Dios también está ahí para alimentar tu alma, para alimentar tu espíritu. Todos los días necesitamos algo de la palabra que nos vaya alimentando para que vamos fortaleciendo y vamos caminando y dando pasos de fe, pasos de crecimiento, pasos de avance en mi vida espiritual. Y eso lo consigo a través de la sabiduría que me entrega la palabra de Dios. Exactamente, así que de verdad muy contento de poder compartir este podcast y poder declarar que la palabra de Dios es un tesoro maravilloso que debemos cuidar, debemos alimentar, debemos recibir, porque cuando cuando la palabra se transforma en un tesoro, uno tiene un contacto directo con Dios. Entonces, la palabra se comienza a hacer vida en nosotros, comenzamos a entender qué es lo que Dios quiere, ¿cierto? Y nos guía con esa lumbrera cuando nos desesperamos en situaciones que muchas veces creemos que no vamos a poder salir.
pero la palabra dice, ¿cierto? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos tristes, cuando estamos pasando alguna necesidad, cuando creemos que estamos solos, ¿cierto? Dios ahí siempre está presente a través de su palabra que nos declara, ¿cierto? Que es algo sobrenatural que viene, que nos trae descanso, que nos trae la voluntad de Dios en nuestras vidas. Oye, tú tienes, bueno, hay palabras que, versículos bíblicos que son súper reconocidos a nivel mundial. Así es. Por ejemplo, Juan 3:16. ¿Ya? ¿Lo puedes buscar? Sí. Juan 3:16 es un versículo, oye, uno lo puede buscar en el deporte, digamos, en el básquetbol, lo puede buscar en poleras también. Sí, pues, que es sale muy conocido. Juan 3:16. ¿Por qué es tan conocido? Mira, léelo. Porque de tal manera Amó Dios al mundo. que ha dado a su Hijo unigénito Claro. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. fortalece. O sea, son versículos súper archiconocidos, pero que tienen una realidad, un tesoro, pero fundamental para tu vida. ¿Tienes algún otro versículo? ¿Te leo alguno Ya, más? dime Ya, el otro. yo te lo doy y tú lo buscas. Sí. ¿Ya? Todo lo puedo en Salmo 23. El Salmo 23. Es conocido el Salmo 23, ¿no? Es súper conocido. Salmo 23. Vamos a leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos, ¿cierto? Me hará descansar junto a aguas de reposo. Mira lo importante, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, Claro. si tú estás atribulado, estás pasando momentos difíciles, ¿cierto? Descansa en el Señor. Él te hará descansar, reposar, ¿cierto? Él te pastorará, Él te guiará, confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia, amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, Hay ¿por un- qué no tener este tesoro. tesoro en nuestro corazón y cuando estemos pasándolo no bien, usted pueda refugiarse en la palabra? Claro, y de hecho, mira, la palabra también nos enseña a tener valor sobre nuestra propia vida. Claro, es verdad. A darle valor, a que tú eres importante, que tú te mereces lo mejor. Y mientras más busco del reino de Dios, las cosas comienzan a añadirse, ¿verdad? Mira, yo creo que este es súper famoso, que también, aunque la gente no vaya a la iglesia, pero yo creo que ha escuchado 1 Corintios 13:4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Claro. El amor no Todo- tiene envidia. No. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Mira, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es. ¿Ya? O sea, el amor, ¿y eso cómo lo aprendo yo? A través de la palabra de Dios. O sea, Así es es. un tesoro incalculable. Cuando tú estás en momentos de dificultades, por ejemplo, cuando ya no quieres nada con tus compañeros de trabajo, con el jefe, con los superiores, ¿qué es lo que tiene que hacer el amor? Ahí recordarte la palabra de Dios. Todo lo soporta. Todo lo Lo puede. voy a soportar. Cuando llegó, de pronto está ahí contento en tu casa y llegó la suegra a la casa. Todo lo puedo. Todo lo soporto. Sí, es verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí viene la palabra ser vida, a ser eficaz. ¿Te das cuenta? Entonces, todo yo lo encuentro, es un tesoro incalculable, te puede ayudar en todas las áreas de tu vida. Tú encuentras algo siempre en la palabra de Dios. Por eso es viva y por eso es eficaz. Exactamente, nosotros cuando atesoramos la palabra de Dios estamos atesorando su presencia, estamos diciéndole, Señor, ya yo voy contigo, vamos, dame la fuerza, dame lo que necesito. Entonces, por eso esto es tan personal, ¿cierto? Por eso es tan personal que nosotros podamos dedicarle este tiempo, escudriñemos la palabra, entendamos el propósito, busquemos de Dios. Dios tiene siempre algo distinto y nuevo para sus hijos. Claro, y por eso queremos saber su comentario, su experiencia, cómo ha sido la palabra real en tu vida. ¿Tienes algún versículo bíblico preferido? Ya, todo eso a través de tu comentario. ¿Qué tengo que hacer, Silvana, para que me puedan llegar las notificaciones cuando haya un programa nuevo, cuando haya un podcast nuevo Así con un es. tema distinto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tiene que suscribirse junto a nosotros
nosotros, ahí darle a la campanita, ¿cierto? Y síganos, porque esta notificación, cada vez que tengamos un Fuego Cruzado nuevo, ¿cierto? Usted le va a llegar esta notificación y va a poder estar en contacto con nosotros, puede opinar, puede contarnos su experiencia, puede contarnos lo que ha compartir vivido, el podcast. comparta, ¿cierto? Sí, porque usted, con mire, todo el mundo. usted va a encontrar el enlace. Así es. ¿Ya? Usted puede copiar el enlace y decirle, mira, este programa o este podcast te puede ayudar. Y se lo manda a alguien que necesite encontrar, no sé, de todos los que hemos tenido durante todos los días, tenemos uno distinto. A alguno le puede tocar a alguien, un tema interesante que le pueda dar y que a usted dice, mira, le va a gustar a mi amiga, a mi amigo, a mi familiar, a mi pastor, no sé, a la iglesia, porque queremos generar una comunidad, ¿ya? Porque de esa forma nosotros vamos a retroalimentar tanto ustedes como nosotros y de esa forma nosotros vamos a poder entender también qué es lo que está pasando con la gente, con la iglesia, con las personas que necesitan de parte de Dios. Así que es súper bueno que usted copie el enlace, se lo mande a alguien y de esta forma también se suscriba para que podamos entonces tener esta comunidad de Fuego Cruzado. Exacto, el tesoro mayor de nuestro corazón debe ser la palabra. Claro. Poder guiarnos, poder pedirle al Señor cuál es el propósito de Dios, de lo que Dios quiere, y siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios es tan maravilloso que siempre nos sorprende con algo nuevo. Escudriñemos la palabra, busquemos, siempre hay algo nuevo que aprender. Mira, voy a leerlo nuevamente, el versículo, para que se quede grabado también como fuego ahí en nuestro corazón y vivamos esta experiencia de la palabra de Dios en nuestra vida y la hagamos vida. Así es. En nuestras propias vidas. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Hay personas que tengan envidia en la vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchas gracias a ustedes por soportar este podcast y agradecerle porque siempre están con nosotros y también nos vamos a encontrar en otra oportunidad con un tema tan interesante como el de hoy. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao, bendiciones.